Hay un momento en el que el corazón deja de reconocer sus propios latidos. Para Jirou ese momento llegó bajo la lluvia torrencial de septiembre cuando Akari Watanabe, la chica que había jurado odiar, la misma que lo había humillado llamándolo virgencito apenas semanas atrás, temblaba en sus brazos llorando porque otro hombre había elegido no besarla. Y él inexplicablemente sentía que el mundo se desmoronaba, pero retrocedamos, porque toda historia de amor disfrazada de conveniencia comienza con una mentira que nadie quiere admitir. Que a veces las personas equivocadas llegan en el momento correcto y las correctas nunca dejan de ser inalcanzables. Esta es la historia de cómo Jirou aprendió la diferencia. El azar tiene un sentido del humor cruel. Imagina despertar una mañana sabiendo que tu destino romántico será decidida por un algoritmo, una ruleta digital que empareja estudiantes para simular matrimonios, no como juego, sino como una evaluación, como si el amor, esa cosa volátil e indomable, pudiera cuantificarse en puntos, medirse en compatibilidad entre personas y reducirse a algo más intelectual. Realmente no es así. Jirou vivía refugiado en mundos de píxeles. Las chicas de videojuegos no juzgaban, no herían, no exigían vulnerabilidad, eran predecibles. La realidad, en cambio, tenía garras y un nombre: Akari Watanabe. La primera vez que la vio, ella descendía las escaleras como una tormenta vestida de desafío. Falda corta, mirada cortante, esa clase de belleza que intimida porque conoce su propio poder. Quítense, había dicho, no pedido. Y Jirou había sentido algo visceral, una especie de desprecio instantáneo por alguien que trataba a los demás como obstáculos. Kamo, su mejor amigo, quedó hipnotizado ante su belleza, pero el universo tenía otros planes. Pero antes de Akari estaba Shiori. Shiori Sakurasaka era todo lo que Akari no era. Era una joven suave donde la otra era filosa, tímida donde la otra era audaz. Era la amiga de la infancia de nuestro protagonista, el primer amor que no confesó, la chica que hacía que el corazón de Jirou se sintiera seguro incluso cuando latía descontrolado. Habían estado a punto, siempre a punto de confesar sus sentimientos, pero el amor adolescente es una criatura cobarde, y los malentendidos se acumularon como capas de hielo entre dos personas que se miraban sin atreverse a tocarse. Ahora Shiori estaba ahí, en el mismo salón, esperando el anuncio de emparejamiento con la misma ansiedad contenida que Jirou. Ojalá me toque contigo, le había dicho, y cada palabra era una promesa suspendida en el aire. El sistema de emparejamiento simplemente decidió elegir destruir esa promesa. -3 puntos. El tablero digital parpadeó con indiferencia. Jirou y Akari habían perdido puntos antes siquiera de comenzar, simplemente por la amargura mutua que emanaban de sus palabras apenas se vieron emparejados. Yo tampoco quiero estar contigo, había dicho Jirou, y la satisfacción de herirla duró exactamente 3 segundos antes de que ella contraatacara con una precisión devastadora. No tienes ninguna oportunidad con Shiori, le dijo. Y lo sintió, porque la verdad duele más cuando viene envuelta en malicia. Pero entonces Akari explicó las reglas con una urgencia que revelaba su propia desesperación. Llegar al rango A, top 10 de las mejores parejas, y podrían cambiar de compañeros. Ella podría estar con Minami, el chico rubio, popular, perfecto, y Jirou, nuestro protagonista, con Shiori, su amiga de la infancia. Todo lo que tenían que hacer era fingir afecto, fingir compatibilidad, fingir que no se despreciaban. Pero seguro ya te hueles por dónde va esto. Tenían que fingir hasta que dejara de ser fingimiento. Y entonces sucedió. Akari se acercó, demasiado cerca, invadiendo ese espacio personal que Jirou guardaba como una fortaleza para sí mismo, y susurró a su oído con una voz de terciopelo que traía veneno: voy a darlo todo para ser la esposa perfecta para ti, así que pon de tu parte, le dijo. El corazón de Jirou se convirtió en un tambor de guerra, su rostro en un mapa rojo por la pena, y cuando ella lo miró con esos ojos que de repente parecían contener más que burla, algo cambió en la atmósfera de ese apartamento que les habían asignado. Los primeros besos son territorios desconocidos. Cuando Akari pidió un besito antes de que su amigo llegara, Jirou vio el desafío de ella en sus ojos. En el momento en el que le decía: claro, como nunca has estado con una chica, nunca vas a tener novia. Lo entiendo. En ese momento, después de escuchar eso, algo en él se quebró, o quizá se liberó. La tomó del hombro, levantó su rostro y cerró la distancia entre sus labios con una decisión que lo sorprendió incluso a él mismo. No fue un beso tímido en la mejilla como ella esperaba, fue contacto real, piel con piel, el sabor de la sorpresa mutua y algo más peligroso: curiosidad. Akari quedó petrificada, con los ojos abiertos como platos. No te dije que me besaras la boca, susurró después, pero su voz temblaba, como si se contradijera ella misma, y Jirou supo que había cruzado una línea que no tenía mapa de regreso. Esa noche, mientras jugaba videojuegos con Kamo, su amigo, fingiendo normalidad, fingiendo que su mundo no se había vuelto de cabeza, su mente no dejaba de lanzarle un pensamiento, y es que los labios de Akari eran suaves, demasiado suaves para alguien que se supone que él debía odiar, ¿no?
Las tormentas tienen un don para revelar verdades. Una semana de convivencia tensa, 0 puntos, puestos 72 de 75 parejas. Jirou esperaba bajo la lluvia cuando Shiori apareció, sin paraguas, vulnerable y perfecta, y se acurrucó junto a él. No me gusta que me llames por mi apellido, confesó. Quiero que me llames Shiori, como antes. Era el momento, la oportunidad perfecta para nuestro protagonista, la chica correcta, diciéndole en ese momento las palabras correctas. Pero entonces llegó Minami, ese maldito rubio popular, llamándola por su nombre con familiaridad ganada, y Jirou, cobarde, estúpido, respondió: hasta mañana, Sakura Saka. Qué idiota es a veces. El apellido, la distancia. Esa noche, Akari compartió su paraguas con él en silencio. Preparó la cena con un corazón dibujado en el arroz, lo alimentó con sus propias manos mientras sus miradas se encontraban y sostenían. Un segundo demasiado largo para ser casualidad. En su mente, en la privacidad de sus pensamientos, ambos se preguntaban: ¿por qué me late tan rápido el corazón sin saber que el otro se hacía exactamente la misma pregunta? Esa sincronía de sus corazones es el primer síntoma del amor. Hay algo primitivo en el miedo a la oscuridad, algo que desnuda las defensas y obliga a la honestidad de las personas. Cuando los rayos sonaron por la ventana, Akari, esa chica indomable y desafiante, se aferró a Jirou llorando de terror. Él descubrió algo fundamental en ella, y es que todos tenemos grietas. Incluso las personas que parecen que tienen fuerza en toda la habitación, tienen también una pequeña habitación oscura donde guardan sus miedos. En ese momento, ella le susurró algo al oído, y su vulnerabilidad fue más íntima que incluso cualquier beso. Le dijo: ¿tanto te cuesta dejarme depender un poco de ti? En ese momento, Jirou se dio cuenta, la abrazó, la llamó adorable, la sostuvo mientras dormía con una ternura que ni él sabía que podía brindar, y al despertar habían subido al puesto número 13, pero los números no capturaban lo importante, que era Akari, esa chica tan desafiante y hermosa, había confiado su miedo a alguien que se suponía que era una pareja temporal, que Jirou, nuestro protagonista, había visto detrás de la máscara y encontrado a alguien real, linda a fin de cuentas, y eso que sentían era tan profundo, que ambos estaban comenzando a olvidar por qué querían cambiar de pareja para empezar. Los triángulos amorosos no son geométricos, son campos minados. Shiori, su amiga de la infancia, cuidó de Jirou cuando enfermó. Le cocinó, le puso compresas frías, casi lo besó, pero se detuvo en el último segundo. Ojalá me hubiera tocado tenerte como esposo, le confesó, y cada palabra era una puerta entreabierta. Esa noche, mientras Jirou dormía, Shiori se inclinó sobre él, tan cerca que podía sentir su respiración, y susurró: será mejor que no lo haga, no somos matrimonio. Pero quería hacerlo. Dios santo, Dios sabe que ella quería hacerlo. Mientras tanto, Akari regresaba de salir con algunas amigas, donde había ignorado completamente a Minami porque no podía dejar de pensar en Jirou. ¿Por qué me molesta tanto?, se preguntó frente al espejo, tocando sus propios labios como si pudiera encontrar respuestas en el recuerdo de aquel primer beso que nuestro protagonista le robó. El amor no anuncia su llegada, simplemente habita en ti hasta que no recuerdas cómo era vivir sin él. Con el tiempo, Akari, esa chica hermosa de cabello púrpura, comenzó a cocinar para Jirou, bentos elaborados con corazones de arroz y salchichas en forma de pulpo, diciendo que era una práctica para Minami supuestamente, pero cuando Shiori reveló que a Minami le gustaban los dulces y ella había hecho todo salado siguiendo las preferencias de Jirou, nuestro protagonista, algo se rompió en el pecho de la chica. Un día, súbitamente le preguntó a nuestro protagonista si se había planteado hacer este tipo de cosas con ella. Dijo esto con audacia, que era mitad valentía y mitad desesperación, porque al oído le susurró: adelante, te concederé el deseo. Pero Jirou, sorprendentemente y honorablemente, se detuvo, y en ese momento le dijo: estas cosas se hacen con la persona de la que estás enamorado. Y ambos en ese momento tuvieron que preguntarse, sin decir nada, ¿de quién estaban enamorados ahora? La pelea que siguió a ese momento fue brutal. Los puntos cayeron del puesto 13 al 75. De parecer una pareja prometedora pasaron a ser unos fracasados. El departamento se llenó de un silencio tan denso que respirar incluso dolía, hasta que Jirou tocó a la puerta. Quiero que volvamos a ser marido y mujer. Y Akari, con lágrimas en los ojos y una sonrisa que era pura redención, susurró: ¿sabes? Esta vida de matrimonio me está gustando más de lo que creía. Me gustas un montón, Jirou. Esa confesión le cayó a nuestro protagonista como una bomba en el espacio entre ellos. Después, en el balcón gritó la noche: me gusta un montón, Jirou, se lo dije. Y el universo la escuchó. Los festivales de fuegos artificiales están hechos para romances, o al menos para romper corazones. Akari se arregló para ver los fuegos con Minami. Jirou le ató el yukata, eligiendo el lazo que más le gustaba, pero ella lo cambió, porque a Minami no le gustaría así, supuestamente.
Cada elección es una declaración de prioridades, pero Minami canceló, o al menos eso fue lo que él dijo, porque apareció minutos después con Shiori. Una mentira tan obvia que hasta las estrellas parecieron apagarse. Akari llamó a Jirou llorando y él corrió. Corrió hacia ella y cuando abrió la puerta, ahí estaba, empapada y rota. Bienvenida a casa, Akari, le dijo. Esas 3 palabras lo cambiaron todo, porque bienvenida a casa significa este es tu lugar, significa te esperaba, significa importas más de lo que puedo admitir. Vieron los fuegos artificiales juntos desde el balcón y cuando Akari le pidió que le hiciera el lazo de yukata a su gusto, no estaba hablando de tela, estaba diciendo, hazme tuya, elige por mí, sé mío. Y Jirou finalmente entendió. El trabajo de verano junto al mar debía haber sido idílico. Todos juntos, Jirou, Akari, Shiori, Minami, Kamo, uniformes malteadas, playas doradas, pero los celos son un veneno lento. Jirou y Shiori en la cocina manchándose de crema mutuamente y limpiándose con una intimidad que hacía que Akari sintiera que su pecho se comprimía. Por favor, no me quites los ojos de encima, había dicho Shiori, y casi se habían besado. Casi. Siempre casi. Llevábamos todo el día sin abrazarnos. Trátame como siempre, pero lo que realmente decía dentro de ella era, mírame, elígeme a mí, no me abandones por alguien que te tuvo primero, pero yo te tengo ahora. Jirou, nuestro protagonista torpe y a veces honesto, confesó, no es que me moleste que nos vean juntos, es lo contrario, no quiero que quedes mal por estar conmigo. La baja autoestima es la forma más triste de sabotaje. En ese momento, Akari le susurró, cuando te veo hablar con otras chicas, siento como si ya no fueras mi esposo. Y esa palabra, esposo, dejó de ser una simulación para él y se convirtió en un deseo real. Los bosques oscuros revelan prioridades. La prueba de valentía emparejó deliberadamente a Akari con Minami y a Jirou con Shiori. Una última oportunidad para que cada uno confirmara sus supuestos amores originales, aunque todos sabemos que ya no era cierto. Pero cuando Akari se perdió y gritó un nombre en la oscuridad, no fue Minami, fue Jirou. Y Minami, escuchándola, entendió lo que ella aún no admitía completamente, que el corazón no obedece planes. Perdón por no ser Jirou, dijo Minami con una tristeza generosa y dejó ir a la chica tan hermosa que nunca había sido realmente suya. Mientras tanto, Shiori le confesaba a nuestro protagonista, con ser amigos de la infancia, no me alcanza. Si para ti Akari no significa nada, podrías demostrármelo de verdad. Y lo besó. Jirou lo correspondió. Por supuesto que correspondió. Era Shiori, su primer amor, su sueño de años. Pero cuando cerró los ojos, el rostro que apareció detrás de sus párpados no era el de ella. Y no sé ustedes, pero a mí esto me causó molestia. Porque todos, o bueno, no sé si pienses igual que yo, pero de verdad no lo sé, solo pasemos al siguiente acto. Hay momentos en el que el corazón decide antes de que la mente se dé cuenta. La cita fue idea de Akari. Se arregló durante horas, maquillaje perfecto, outfit elegido específicamente porque una vez Jirou había mencionado que le gustaba ese estilo. Luego le confesaría más tarde que solo se vistió así para él, pero bueno, la vulnerabilidad en su voz era música sin melodía. Tomaron café, visitaron un café de gatos, ganaron peluches, sacaron fotos, todo ordinario y tranquilo, todo perfecto. Y cuando llegaron al santuario junto a Shiori, que se había unido casualmente, y los tres pidieron deseos en silencio, Jirou, nuestro protagonista, finalmente supo cuál era su deseo. No era recuperar el pasado, ni tener nada con esa chica de la infancia, porque eso ya no le importaba. Lo único que quería, lo único que deseó, era proteger su presente. Vuestro 4, Jirou y Akari. Vuestro 3, Shiori y Minami. Ambas parejas habían alcanzado el rango A. La meta que se habían propuesto al inicio, cuando todo era puntos y estrategia y fingimiento. Ahora, si querían, podían cambiar de parejas. Ahora podían tener lo que supuestamente originalmente querían, pero ¿qué es lo que querían ahora después de ya todo lo que había pasado? Jirou miró a Akari, esta chica que había despreciado, que lo había desafiado, que lo había llamado solitario, por no decirlo de otra manera, que básicamente no había estado con ninguna chica antes, con crueldad, y luego lo había mirado con ternura, y en ese momento se preguntó cuándo había dejado de ser un medio para un fin y se había convertido él en lo que ella quería. Akari miraba el tablero de clasificaciones y sentía un vacío donde antes había tranquilidad. Minami ya no era una meta, era un recuerdo de quien ella había sido antes de que la vida de matrimonio le enseñara lo que realmente significaba compartir el espacio del corazón. La temporada terminó justo ahí, con esa pregunta suspendida en el aire como una promesa o como una amenaza.
¿Elegirán el amor que persiguieron o elegirán el amor que los encontró? Mira, las prácticas de matrimonio fueron diseñadas para enseñar compatibilidad, responsabilidad, simulación de la vida adulta, pero nadie les dijo que el corazón no tiene simulaciones, que los puntos en un tablero no capturan el momento en el que alguien deja de ser molesto y se convierte en indispensable para tu corazón. Nadie les dijo que fingir el amor durante el tiempo suficiente es la forma más peligrosa de invocarlo. Jirou, nuestro protagonista, comenzó queriendo a Shiori, su amiga de la infancia, y luego Akari comenzó queriendo a Minami, pero a algún punto entre los insultos y los abrazos, entre los besos robados y las confesiones nocturnas, entre te odio y bienvenida a casa, comenzaron a quererse entre ellos. Y esa quizás es la lección más brutal y hermosa de todas, que el amor no siempre llega como lo planeaste, a veces llega como lo necesitabas, vestido de la persona menos esperada en el momento menos conveniente. A veces llega y simplemente dice, soy tuyo, hazme a tu gusto, y tienes que decidir si serás lo suficientemente valiente para responder, ya eres perfecta así y así te amo. Pero hay 3 historias en específico que seguramente te gustarán y te las dejo en este top de aquí arriba. La voz era diferente porque no podía grabar con mi voz normal, pero seguramente te va a gustar, así que ve a verlo. Ahí te espero, bye bye.